Familia hermosa, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos y cada uno de ustedes. Es una alegría y es un gusto poder iniciar esta mañana leyendo la reflexión de tiempo con Dios. Hoy vamos a tomar un tema que en lo particular siento que es muy interesante y también muy importante. Lleva por título Temor y Odio y seguimos leyendo en Primera de Samuel en el capítulo 18 y los versículos que abarcan desde el 10 hasta el 16. No son muchos, pero nos van a hacer reflexionar en muchas cosas. Entonces quiero pedirte por favor que si tienes tu Biblia que la abras y si la tienes en digital, préndela por favor en esa cita y acompáñame. Sabes que cuando leemos cada quien la palabra de Dios, el Señor mismo nos está revelando algo aparte, algo personal. Entonces es importante que lo hagas. Y mira, si estás listo, si estás lista, por favor acompáñame en la lectura. Y dice de este modo. Recuerda que estamos en el contexto donde David regresó de la batalla y Saúl le tenía un poco de recelo, porque las que danzaban estaban cantando. Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Entonces había una situación ahí con Saúl. Pero bueno, vamos a leer. Dice así. Al día siguiente, el espíritu maligno mandado por Dios se apoderó de Saúl, y éste se puso como loco dentro de su palacio. David estaba tocando el arpa, como de costumbre, y Saúl tenía su lanza en mano. De pronto Saúl levantó la lanza con la intención de clavar a David en la pared, pero David esquivó a Saúl 2 veces. Saúl tenía miedo de David porque el Señor ayudaba a David y estaba con él, pero ya no estaba con Saúl. Por lo cual Saúl lo alejó de sí, y le hizo jefe de 1000, y salía y entraba delante del pueblo. Y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y el Señor estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de David. Pero todos en Israel y Judá querían a David, porque él era quien los dirigía cuando salían a campaña y volvían. ¡Wow! Qué fuerte tema leemos en esta mañana, y es que con solo el título nos damos cuenta de la actitud de Saúl. Y aquí hay 2 cosas que podemos analizar: el comportamiento de una persona con Dios y el de una persona sin Dios. Mira, si tú quieres tener un parámetro para saber cuál es tu condición, puedes simplemente observar el comportamiento de ambos y saber cuál es el espíritu que te está guiando. Y es que mira, era lógico y prudente por parte de Dios exaltar a David, porque él siempre ponía a Dios delante de todo. Desde el momento en el que estaba con sus ovejas cuidándolas, siempre las protegió, pero siempre exaltó al Señor. Cuando llegó para matar a Goliat, dijo que sería el Señor quien lo entregaría en sus manos y no David. Y aquí Saúl tuvo que haber comprendido esa situación. Sin embargo, como Saúl no estaba acostumbrado a tener la presencia de Dios, no pudo contener sus emociones y mostró envidia y odio por David. Tanto que lo quiso matar. Y mira, y de alguna manera ni siquiera estamos contando el temor que tenía Saúl por ser atormentado por aquel espíritu maligno. Y sabes, quiero decirte algo. Hoy la palabra es fuerte. O estamos con Dios o simplemente no estamos con Él. Una de las características más exclusivas de no estar con el Señor es tener temor. Y mira, Saúl tenía miedo de David porque el Señor estaba con él. Y déjame decirte algo, así sucede en nosotros, en nuestra vida. Cuando nosotros no estamos con el Señor, hay temor. Y hay temor aún hasta cosas que ni siquiera lo merecen. Pero cuando nosotros buscamos al Señor, cuando el único temor que tenemos es hacia Dios, todo lo que nos quiera atacar, todos nuestros enemigos, las situaciones, dificultades, circunstancias, enfermedades, etc., van a huir de nosotros porque tendrán temor. Y se apartarán porque el que estará guiando nuestras vidas será Dios. Y es que mira, si leemos en el versículo 13 nos daremos cuenta de cómo Saúl prefirió alejarlo de sí porque le tenía miedo y aún hasta le dio autoridad en el pueblo y el ejército. Pero ¿sabes? Hay algo que vemos también de David a causa de esto. En el versículo 14 habla de una característica muy peculiar. Lee conmigo, dice así: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y entonces el Señor estaba con él. Si te das cuenta, David era prudente en todos sus asuntos, no en algunos, dice en todos, y por ello Dios estaba con él. Ser prudente significa hacer las cosas correctamente, actuar conforme a la voluntad de Dios y tener la visión de hacer el bien no solo para nosotros, sino de manera colectiva.
cosa que al rey Saúl no se le daba, porque él mismo quiso hacer su voluntad, aún hasta imponiendo situaciones y castigos a su propio pueblo y a su ejército. Ahora la pregunta es esta: ¿cómo vamos a actuar tú y yo? ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? ¿Cómo nos vamos a comportar de aquí en adelante? Mira, nos conviene estar del lado de Dios, porque la sola necesidad de estar con el Señor y buscarle nos traerá su presencia, y con ella nosotros todo podremos hacer, pues el Señor se complace en la obediencia. Por ello no olvidemos qué tan importante es ser prudentes y dejar que la voluntad de Dios se haga en nuestras vidas y no la nuestra. De este modo atraeremos las bendiciones que tanto necesitamos y la compañía y la guía del Señor para llegar a su salvación. Querida familia, muchas gracias por quedarte esta mañana a leer junto a mí la reflexión de tiempo con Dios. Quiero enviarte un abrazo a la distancia y también agradecerte por todas tus oraciones y por todo el tiempo que has dedicado para escuchar y compartir estas reflexiones. Por favor, sigue compartiéndolas. Si han sido de bendición, hazlo. Sé que hay muchas personas esperando escuchar también una palabra de aliento. Que tengas un excelente día. No me queda más que pedirle al Señor que te bendiga y que tengas éxito en todo lo que emprendas. Te envío un abrazo y un saludo a la distancia. Que Dios te bendiga ricamente. Muchas gracias y mil bendiciones.